Llegó a casa oliendo a un perfume que no era el de ella y dijo que se había acostado con la jefa, y no se arrepentía. Ella solo terminó de preparar la mesa de la cena, en silencio, sintiendo el peso de su hijo de 7 meses en la barriga. Un peso que, de repente, parecía ser la única cosa real en aquel apartamento. La indiferencia de él era una arma fría, apuntada directamente al futuro que juraron construir juntos. Él la observó, esperando una explosión, un escándalo, cualquier cosa que le permitiera llamarla loca. Pero ella no le dio ese placer. Su silencio fue la primera grieta en el mundo perfecto que él creía controlar. Si esta historia ya te ha atrapado, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es una clase sobre cómo la dignidad puede ser la venganza más devastadora de todas. La noche comenzó de forma banal, casi patética. Su celular, un aparato moderno que ella misma había elegido como regalo en su último cumpleaños, vibró sobre la madera oscura de la mesa de centro. Ricardo y Amanda estaban viendo una serie cualquiera, uno de esos programas enlatados americanos que servían solo como ruido de fondo para el silencio creciente entre ellos. Ella no tenía el hábito de espiar. Nunca lo necesitó. La confianza para Amanda era el cimiento de todo. Pero la vibración insistente, casi ansiosa, del aparato hizo que sus ojos se desviaran de la pantalla. Él no se movió. Continuó con la mirada fija en la televisión, pero su mandíbula se trabó por un microsegundo. Un espasmo casi imperceptible para el mundo, pero un terremoto para ella, que conocía cada uno de sus tics. Con la naturalidad de quien solo acomoda un objeto fuera de lugar, ella estiró el brazo y giró la pantalla hacia sí, bajo el pretexto de ver la hora. Y entonces le faltó el aire. No fue una metáfora. Fue una reacción física, un vacío en los pulmones. La notificación en la pantalla bloqueada era un puñetazo en el estómago. Entradas en mano, mi amor. Área VIP, como te mereces. El último show de nuestra vida. Encuéntrame allá. Besos, Carol. Un corazón rojo pulsaba al final del mensaje. Carol, la exnovia. La sombra que Ricardo juraba haber disipado, pero que Amanda sabía aún acechaba los rincones más oscuros de su relación. La mujer que llamaba en horarios inoportunos, que aparecía en los mismos restaurantes, que comentaba en todas sus fotos con una intimidad que hería. La misma Carol que, al encontrarla en el supermercado semanas antes, miró su barriga con un desprecio mal disfrazado y dijo: «Niños, una forma tan permanente de atrapar a un hombre, ¿no?» Ricardo finalmente se giró. Su rostro era una máscara de falsa tranquilidad que no engañaría a nadie. Vio el rostro de ella, la palidez, la forma en que su mano reposaba sobre su vientre, un gesto instintivo de protección. Él suspiró, un sonido teatral, el sonido de un hombre que se prepara para minimizar un huracán. «Amor, antes de que pienses cualquier cosa», comenzó, pero su voz ya cargaba con la culpa. Amanda no dijo nada. Solo levantó el celular, con la pantalla aún encendida, y lo miró fijamente. Su silencio era más acusador que cualquier grito. Él se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella antes encontraba encantador y que ahora le causaba náuseas. «Mira, es el show de despedida de Último Vagón. Sabes lo que esa banda significa para mí. Es algo de adolescente, un sueño antiguo». Carol consiguió las entradas VIP. Fue solo eso, una gentileza. La palabra gentileza salió torcida, inverosímil. Amanda sintió un sabor metálico en la boca. «¿Una gentileza?», repitió ella con voz baja y controlada. «La mujer que se pasa los días intentando minar nuestro matrimonio, que me trata como un obstáculo, te hace una gentileza. Y tú la aceptas. ¿Vas a ir a un show con ella, Ricardo? ¿Ahora? ¿Conmigo, embarazada de 7 meses?
La lógica era tan clara, tan irrefutable, que la respuesta de él pareció aún más insensata. Se levantó, empezando a caminar por la sala, como un animal enjaulado por su propia mentira. No es con ella, Amanda, es por el show. Es su última gira. La última. He esperado esto toda la vida. Es solo una noche. Una noche no va a destruir nuestra familia. Deja de ser dramática. Dramática. La palabra la golpeó con la fuerza de una bofetada. Él estaba invalidando sus sentimientos, su intuición, su dolor. Estaba transformando la traición inminente en un capricho infantil de ella. Allí, en ese instante, mientras él gesticulaba sobre la importancia de una banda de rock de los años 90, algo dentro de Amanda se solidificó. No se rompió, no se agrietó, se congeló, se transformó en algo duro, frío e increíblemente claro. Ella lo observó, ya no como la esposa enamorada, sino como una estratega evaluando a un oponente. Él era débil, movido por un egoísmo pueril y una necesidad desesperada de sentirse joven y deseado nuevamente. Y Carol era el camino más fácil para eso. Amanda se recostó en el sofá, con la mano aún sobre el vientre. El bebé se movió, una ondulación suave, un recordatorio de lo que realmente importaba. Respiró hondo, y cuando habló, su voz estaba desprovista de cualquier emoción. Está bien, Ricardo. Si es tan importante para ti, ve. Él se detuvo en medio de la sala, sorprendido. Esperaba una pelea, lágrimas, súplicas. La rendición de ella lo desarmó. ¿En serio?, preguntó, con una sonrisa de alivio empezando a formarse en sus labios. ¿En serio?, confirmó ella con la mirada vacía. Solo... No vuelvas tarde. Él se acercó, intentó besarla, pero ella giró el rostro sutilmente. El beso de él golpeó el aire cerca de su mejilla. Él no pareció notarlo, o no le importó. La euforia de haber conseguido lo que quería era demasiado grande. Eres la mejor, mi amor. Te lo juro, es solo el show. Mañana todo vuelve a la normalidad. Se fue al cuarto, silbando una melodía de la banda. Tenía la energía de un adolescente a punto de encontrarse con su novia. Amanda se quedó inmóvil en el sofá, escuchando el sonido de la ducha. No, susurró al vacío de la sala. Mañana nada volverá a ser normal. El plan aún no tenía forma. Era solo una niebla de furia y determinación. Pero ella sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que la venganza no sería un plato que se sirve frío. Sería un banquete, y Ricardo llegaría a la cena sin saber que él era el plato principal. Mientras el agua de la ducha caía, amortiguando el canto animado de Ricardo, Amanda se levantó. Se movió con una calma aterradora por la casa que, hasta hace pocas horas, llamaba hogar. Cada objeto parecía extraño, distante. El portarretratos en el estante con la foto de su boda parecía una escena de una película antigua sobre la vida de otra persona. Fue a la cocina, abrió el refrigerador y tomó la botella de agua con gas que él siempre llevaba en el auto. Luego, abrió el botiquín de medicinas. Sus ojos pasaron por los antiácidos, analgésicos, vitaminas prenatales, y se detuvieron en una pequeña caja al fondo del estante. Un laxante potente que el médico le había recetado a su abuela hacía meses durante una visita. Úselo con moderación, esto es muy fuerte, había dicho el médico. Amanda abrió la caja. El plan empezaba a tomar una forma grotesca y visceral. Ella no quería solo que su noche fuera mala. Quería que fuera un infierno fisiológico, una humillación que lo marcara de adentro hacia afuera. Con manos firmes, disolvió una dosis doble del polvo en la botella de agua, agitándola suavemente hasta que el líquido volvió a parecer puro e inofensivo. Colocó la botella de nuevo en la encimera, exactamente donde él la tomaría antes de salir.
Su corazón no latía más rápido. Su respiración era regular. Había una claridad gélida en su mente, una precisión quirúrgica en sus actos. No era odio lo que sentía. Era algo más profundo, más primitivo. Era el instinto de una hembra protegiendo a su cría del depredador que ella misma había dejado entrar en casa. Ricardo salió del cuarto vistiendo una camiseta negra desgastada con el logo de la banda. El cabello mojado, la sonrisa de triunfo en el rostro. Parecía ridículo. Un hombre de casi 40 años, a punto de ser padre, regresando a ser un fan adolescente para impresionar a su exnovia. Tomó la botella de agua de la encimera, dio un trago generoso y hizo una mueca. Vaya, este gas está fuerte hoy. Amanda, parada en la puerta de la cocina, solo lo observó. Debe ser el lote nuevo, dijo ella con voz neutra. Él se encogió de hombros, guardó la botella en la mochila y tomó las llaves del auto. Bueno, ya me voy. No me esperes despierta, ¿vale? Te amo. La frase «te amo» salió por hábito, vacía de significado, una puntuación automática al final de una oración. Se inclinó para besarla de nuevo, y esta vez ella no se esquivó. Dejó que sus labios tocaran su mejilla. La piel de él estaba fría. O tal vez la de ella estaba ardiendo. Él salió, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del clic de la cerradura resonó en el silencio del apartamento. Amanda se quedó allí, parada, por un largo tiempo, solo mirando la puerta de madera. No lloró, no gritó. Solo sintió al bebé moverse nuevamente. Una pequeña vida ajena a la tempestad que acababa de desatarse. La noche apenas comenzaba, y ella sabía que, para Ricardo, el show de despedida de Último Vagón sería, de hecho, el fin de una era. El fin de todo lo que conocía. La puerta se cerró, y el sonido del motor del auto de Ricardo perdiéndose a lo lejos fue la señal. Amanda no se permitió ni un segundo de vacilación. El tiempo, ahora, era su recurso más precioso y su mayor enemigo. La calma gélida que la dominaba dio paso a una urgencia febril, una energía que venía de un lugar profundo de autopreservación. El plan, antes una niebla, ahora se desplegaba en su mente con una claridad brutal. La primera llamada fue para su hermana, la única persona en el mundo a quien confiaría la verdad pura y dura. Te necesito. Ahora. No hubo necesidad de explicaciones. Juliana, al otro lado de la línea, escuchó el tono en la voz de Amanda y respondió con un simple «Estoy en camino». La segunda acción fue abrir la computadora portátil. El sitio de una empresa de mudanzas 24 horas, de esas que atienden emergencias corporativas y desalojos, brilló en la pantalla. El formulario era impersonal. Directo, dirección de recolección, dirección de destino. La dirección de destino era el apartamento vacío de su abuela, un lugar que la familia mantenía para emergencias y que en ese momento se convertiría en su santuario y cuartel general. Completó los datos, ingresó el número de la tarjeta de crédito, una tarjeta adicional del propio Ricardo, una ironía que le trajo un destello de satisfacción sombría, y marcó la opción Urgencia Máxima. La confirmación llegó por correo electrónico en menos de un minuto. Equipo en camino. Tiempo estimado de llegada, 45 minutos. 45 minutos. Era todo lo que tenía para desmantelar una vida. Amanda se movió por el apartamento no como una esposa herida, sino como una obrera en una línea de demolición. El objetivo era claro. Borrarse a sí misma de aquel lugar. Empezó por el dormitorio. Abrió el armario y sus dedos pasaron por sus propias ropas. Piezas elegidas de a dos, regalos de cumpleaños, el vestido que usó en su primera cita.
No había tiempo para la nostalgia. Tomó 2 maletas grandes y empezó a llenarlas de forma metódica. Ropa interior, las prendas más cómodas que servirían en su cuerpo en transformación, los zapatos bajos. Luego, el baño, el cepillo de dientes, las cremas para el rostro, las vitaminas prenatales. Todo lo que era suyo fue a parar a un neceser. El lado de él del armario, el perfume caro que usaba, el gel para el cabello, la loción para después de afeitar, los dejó intactos. Quería que él encontrara el escenario exactamente así. Un lado del espejo vacío, el otro perfectamente ordenado, como si un fantasma acabara de despedirse. El cuarto del bebé, casi listo, fue la parte más difícil. La cuna armada, las pequeñas ropas dobladas, el móvil de estrellas colgado en el techo. Por un instante, sus piernas cedieron. Se apoyó en la cómoda, con la respiración corta, la mano presionando el pecho para contener una ola de dolor que amenazaba con subir por su garganta. El llanto no vino. Se lo tragó, transformándolo en más combustible. Con una furia renovada, desmontó lo que pudo, empacando las ropitas y los regalos del baby shower en cajas de cartón que encontró en el área de servicio. Aquel cuarto, el símbolo de un sueño compartido, ya no pertenecería a esa casa. Juliana llegó como un huracán silencioso, con los ojos muy abiertos al ver el estado del apartamento. «Dios mío, Amanda, ¿qué hizo él?» «Lo de siempre, Ju. Pero esta vez fue la última», respondió Amanda, sin dejar de doblar una manta. Juliana no hizo más preguntas. Inmediatamente empezó a ayudar, siguiendo el liderazgo de su hermana con una eficiencia tácita. Trabajaron en un silencio cargado de significado, una coreografía de complicidad. Mientras Juliana terminaba de encajonar los artículos de la cocina, solo los que Amanda había comprado, Amanda fue al estudio. Encendió la computadora de Ricardo. La contraseña, el nombre del perro que tuvieron al inicio del noviazgo, funcionó como siempre. Navegó rápidamente por los archivos, ignorando las carpetas de trabajo e yendo directo a lo que interesaba: estados bancarios, inversiones, contraseñas guardadas en el navegador. Con una memoria USB, lo copió todo. Cada documento, cada comprobante, cada vestigio de la vida financiera que él intentaba mantener parcialmente oculta para ella. Era la munición que necesitaría para la guerra que estaba por venir. El timbre sonó. Eran los hombres de la mudanza. 3 hombres uniformados, con rostros impasibles, acostumbrados a escenarios de ruptura. «Señora», dijo el líder del equipo, «puede llevarse todo lo que esté en cajas y maletas y los muebles del cuarto del bebé. El resto se queda». Los hombres empezaron el trabajo con una rapidez impresionante y el apartamento empezó a vaciarse. El alma del lugar estaba siendo arrancada pieza por pieza. Amanda se quedó parada en medio de la sala, observando cómo se llevaban la cuna. Era el fin real, físico, de su vida allí. Y mientras los hombres pasaban a su lado cargando los restos de su matrimonio, sintió el celular vibrar en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Una foto. La imagen era granulada, tomada de lejos, pero inconfundible. Ricardo y Carol en la entrada del área VIP del show. Él se estaba riendo, con el brazo alrededor de su cintura, la cabeza de ella apoyada en su hombro. La intimidad era palpable, descarada. Debajo de la foto, una sola frase. «Pensé que te gustaría saber con quién está soñando de verdad tu marido». Amanda no necesitó preguntarse quién lo había enviado. Era un golpe bajo, calculado para herirla. Pero la persona que envió el mensaje no sabía que solo estaba arrojando gasolina a un incendio que ya lo consumía todo. Amanda guardó la foto,
la archivó en una carpeta segura en su correo y se la envió a su abogada con el asunto. Prueba adicional. El dolor no la paralizó, solo la enfocó aún más. Mientras tanto, a algunos kilómetros de allí, Ricardo sintió la primera punzada, un cólico súbito, agudo, que lo hizo encorvarse ligeramente. Estaba en la fila para comprar cerveza, mientras Carol guardaba sus lugares muy cerca del escenario. «¡Maldición!», murmuró, atribuyendo la molestia a la ansiedad, a la excitación del momento. Tomó 2 cervezas y volvió al lugar, entregándole una a Carol. «¿Todo bien? Estás pálido», dijo ella con voz falsamente preocupada. «Solo un malestar. Debe ser el calor», respondió él, intentando ignorar la segunda ola de dolor, más fuerte que la primera. La banda subió al escenario. Las luces explotaron. La multitud rugió. Era el momento que había esperado por años. La introducción de la primera canción, el riff de guitarra que conocía de memoria, empezó a sonar. Y fue entonces cuando la tercera punzada lo golpeó. Ya no era un cólico, sino una torsión violenta en su intestino. Un sudor frío brotó en su frente. Necesitaba un baño. Ahora. «¡Ya vuelvo!», le gritó a Carol por encima de la música, y empezó a abrirse paso entre la multitud compacta. Cada paso era una agonía. La gente lo empujaba, irritada. Finalmente alcanzó el área de los baños químicos, una fila de cabinas azules, con una fila gigantesca. La desesperación empezó a instalarse. No podría esperar. El dolor era insoportable, una presión que amenazaba con romperse en cualquier segundo. Vio un cartel de staff en un área restringida y sin pensarlo 2 veces, saltó la pequeña barrera. Un guardia de seguridad lo vio, pero Ricardo, en un acto de puro pánico, sacó un billete de 100 reales del bolsillo y se lo puso en la mano al hombre. «Por el amor de Dios, necesito un baño, cualquiera». El guardia vaciló, miró el rostro sudado y desesperado de Ricardo y señaló un tráiler al fondo. «Allí, rápido». Ricardo corrió, con las piernas débiles, y prácticamente derribó la puerta del baño del tráiler. Lo que siguió fue una escena de humillación abyecta. Mientras la banda que soñaba con ver tocaba sus mayores éxitos, él estaba encerrado en un baño inmundo, con el cuerpo convulsionando en espasmos de dolor y alivio grotesco. El sonido de la multitud en éxtasis se mezclaba con sus propios gemidos. Era una pesadilla. Cuando finalmente logró salir, débil y tembloroso, habían pasado 20 minutos, 4 canciones. 4 canciones que nunca recuperaría. Volvió al lugar y encontró a Carol de brazos cruzados, furiosa. «¿Dónde estabas?» «Te perdiste la mejor parte», reclamó ella. «No me sentía bien», dijo él con voz ronca. «¿No te sentías bien?» «Ricardo, moví cielo y tierra para conseguir estas entradas. ¿Y desapareces al inicio del show? ¿Esto es una broma? Es tu mujer, ¿verdad? ¿Te llamó? ¿Hizo algún drama?» La acusación era tan injusta que ni siquiera tuvo fuerzas para discutir. «No, Carol, solo me puse mal». Intentó concentrarse en el show, pero su cuerpo lo había traicionado. Estaba deshidratado, la cabeza le latía y, con cada golpe del bombo en el escenario, su estómago se revolvía. Apenas podía mantenerse en pie. Carol, dándose cuenta de que su noche de reconquista se estaba arruinando, resopló y le entregó una botella de agua que había comprado. «Bebe esto. Al menos intenta parecer que te estás divirtiendo». Él bebió. Bebió con la sed de un hombre en el desierto, sin saber que solo estaba añadiendo más combustible a la bomba de tiempo en su sistema digestivo. El agua comprada por Carol era inocente, pero el daño inicial ya era irreversible.
La noche que debía ser la realización de un sueño se había transformado en una tortura. Estaba allí, al lado de la mujer que representaba una fantasía de libertad, pero se sentía prisionero de su propio cuerpo. Y la ironía más cruel era que, mientras él sufría su pequeña y patética tragedia personal, la verdadera demolición de su vida estaba ocurriendo en silencio, a kilómetros de distancia, orquestada por la mujer que había dejado atrás. Él no tenía idea. No imaginaba que cada canción que perdía, cada gota de sudor frío en su frente, era solo la banda sonora para el desmoronamiento de su mundo. De vuelta al apartamento, el último hombre de la mudanza salió, cerrando la puerta tras de sí. El lugar estaba extrañamente silencioso y vasto. El eco de los pasos de Amanda y Juliana en el piso de madera era el único sonido. Donde antes había un hogar, ahora quedaba un escenario vacío esperando el acto final. Amanda caminó por la sala, sus ojos pasando por el sofá donde se congeló al leer el mensaje, por la mesa de centro que aún guardaba la marca del celular de Ricardo. Cada metro cuadrado era un fantasma. Juliana se acercó, poniendo una mano suave en su hombro. «Se acabó, Amanda. Al menos esta parte». Amanda asintió, pero su mirada estaba distante. «Aún no», dijo con voz baja. «Falta la parte de él». Tomó el celular y abrió la aplicación del banco. Con unos pocos toques, transfirió una cantidad significativa de la cuenta conjunta a su cuenta personal. Lo suficiente para cubrir el alquiler del apartamento de la abuela por un año y todos los gastos iniciales del bebé. No se lo llevó todo, solo lo que era justo, lo que sabía que podría defender legalmente como su parte y una provisión para el hijo que estaba en camino. Luego, abrió el correo electrónico y envió el mensaje final a su abogada, adjuntando los estados de cuenta y un resumen frío y detallado de los eventos de la noche. El asunto era simple. Iniciar proceso de divorcio contencioso. Medida cautelar de urgencia. Abandono de hogar y de incapaz. Esposa embarazada. Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd de su matrimonio. El siguiente paso era el más difícil. Fue hasta la puerta de entrada. Juliana la observó, sin entender. Amanda sacó de su bolso un pequeño objeto metálico. Era una cerradura nueva, de alta seguridad, que le había pedido a su hermana que comprara en el camino. «Ayúdame aquí», dijo. Juntas, con un destornillador y un tutorial rápido en YouTube, las dos hermanas, una embarazada de 7 meses y la otra con el rostro manchado de furia solidaria, cambiaron la cerradura de la puerta principal. El clic final de la nueva pieza, encajando en su lugar, fue un sonido de liberación. Era definitivo. Él ya no podría entrar. La casa, legalmente aún de él también, se había convertido en una fortaleza impenetrable. El último acto de Amanda en aquel apartamento fue ir hasta la ventana del dormitorio de la pareja. La ventana que daba al jardín delantero del edificio. Con una fuerza que no sabía que poseía, empezó a tomar la ropa de Ricardo del armario, las camisas de marca, los trajes caros, los zapatos italianos, y a lanzarlas por la ventana. Pieza por pieza. Una lluvia de tela y cuero cayó sobre el césped bien cuidado. Juliana, al ver la escena, primero se quedó impactada, luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Se unió a Amanda, y las dos, en un acto de catarsis silenciosa, vaciaron el lado de él del armario. Cajas de zapatos, cinturones, la colección de relojes. Todo fue arrojado hacia afuera, formando una pila humillante y patética bajo el poste de luz del jardín. «Listo», dijo Amanda, con la respiración agitada y el cuerpo adolorido por el esfuerzo. Ahora se acabó. Tomaron las últimas maletas,
Salieron por la puerta trasera para no ser vistas y entraron en el auto de Juliana. Mientras se alejaban, Amanda no miró hacia atrás. No lo necesitaba. La imagen de aquella pila de ropa, el epitafio de su matrimonio, estaba grabada en su mente. En el estadio, el show se arrastraba para Ricardo como una fiebre interminable. Pasó más tiempo en los pasillos fétidos que llevaban a los baños que frente al escenario. Cada vez que intentaba volver, una nueva ola de náuseas o un cólico paralizante lo obligaba a retroceder. Se convirtió en una figura conocida por los guardias, el tipo pálido que no paraba de correr al baño. Carol, por su parte, se había dado por vencida con él. Estaba bailando, filmando con el celular, inmersa en la experiencia que creía haber orquestado. La presencia de Ricardo se había convertido en una molestia, una nota disonante en su noche perfecta. Él era un recordatorio apestoso y sudado de que la realidad rara vez coopera con la fantasía. El show llegó a su fin con un bis apoteósico y una lluvia de papel picado. Ricardo observó desde lejos, apoyado en una pared, sintiéndose completamente vacío, tanto física como emocionalmente. El sueño de su vida se había transformado en una sucesión de cabinas de baño. Carol lo encontró a la salida, con el rostro en una mezcla de irritación y lástima. «Estás pésimo», constató ella, lo obvio sonando como una acusación. «Te lo dije, no estoy bien», respondió él con voz débil. La multitud los empujaba hacia afuera, un río de cuerpos sudados y felices. En ese flujo, apretados uno contra el otro, Carol lo tomó por el rostro. «Mira, la noche fue un desastre por tu culpa, pero no tiene por qué terminar así». Y entonces ella lo besó. Fue un beso rápido, con sabor a cerveza y frustración. Ricardo, en su confusión y agotamiento, correspondió por un instante. Era un gesto patético de intentar salvar algo, cualquier cosa, de aquella noche arruinada. «Si no me hubiera puesto mal, habría sido perfecto», mintió él, con la voz ahogada contra los labios de ella. «Quedamos de nuevo». Carol sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro, quedamos». Pero ambos sabían que era mentira. El momento había pasado. La magia forzada se había disipado. Se separaron en el estacionamiento. Carol fue a su auto y Ricardo se arrastró al suyo. Al sentarse en el asiento del conductor, el olor de su propio sudor y de la enfermedad lo envolvió. Se sentía sucio, humillado. La euforia de la mañana se había transformado en una resaca moral y física. Condujo hacia casa en un estado de letargo, con la cabeza latiendo y el estómago aún revolviéndose. Lo único que lo consolaba era la idea de llegar a casa, tomar una ducha caliente y desplomarse en su propia cama. Imaginó a Amanda durmiendo, tal vez un poco enojada, pero ella lo perdonaría. Siempre perdonaba. Era el pilar, la constante en su vida. Necesitaba esa constancia ahora más que nunca. Estacionó el auto en el garaje, el silencio del edificio envolviéndolo. Subió por el ascensor, cada segundo aumentando la anticipación de estar en casa. Llegó a la puerta, metió la llave en la cerradura y no entró. Frunció el ceño, confundido. Intentó de nuevo, forzando un poco. Nada. La llave no giraba. Parecía chocar contra metal sólido. «Qué extraño», murmuró. Tal vez la cerradura se trabó. Intentó la otra llave de su llavero. El resultado fue el mismo. La frustración empezó a burbujear bajo el agotamiento. Golpeó la puerta, primero suavemente. «Amor. Amanda, abre aquí. La llave no está funcionando». Silencio. Golpeó más fuerte,
el sonido resonando por el pasillo vacío. «Amanda, soy yo, abre la puerta». Nada, solo el zumbido de la lámpara del pasillo. Una ansiedad fría empezó a subir por su espalda. Dio un paso atrás, mirando la puerta como si la viera por primera vez. Y fue entonces cuando lo notó. La cerradura no estaba trabada. Era diferente. El metal era más brillante, la forma ligeramente distinta. Había sido cambiada. La sangre se heló en sus venas. ¿Por qué? ¿Por qué Amanda cambiaría la cerradura? Un pensamiento terrible, absurdo, pasó por su mente. Corrió hacia la ventana del pasillo, que daba a la misma área del jardín delantero, y entonces lo vio. La pila, sus ropas, sus zapatos, sus cosas, arrojadas en el césped como basura. La camisa que usó en la boda de su mejor amigo estaba sobre una caja de zapatos aplastada. El traje que su madre le regaló estaba tirado sobre un arbusto. La realidad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Se quedó sin aire. No era un problema con la llave, no era un capricho, era una declaración. La visión de aquella pila de pertenencias en el jardín no se procesó de inmediato en su mente. Por un largo segundo, Ricardo solo miró, con el cerebro intentando conectar la imagen con la realidad. Parecía una escena de película, una broma de mal gusto. Pero el frío de la cerradura bajo sus dedos y el silencio mortal que venía de dentro del apartamento eran reales. La negación fue la primera en llegar. Una ola caliente de incredulidad. Esto no podía estar pasando. Amanda no haría eso. No su Amanda. La mujer tranquila, previsible, la base de su vida. Se volvió hacia la puerta nuevamente, la adrenalina empezando a superar el agotamiento y la enfermedad. La rabia vino después. Una explosión que lo hizo golpear la madera maciza. El dolor en sus nudillos fue agudo pero distante. «Amanda, abre esta puerta ahora. ¿Qué broma es esta?» Su voz salió ronca, desesperada, rompiendo el silencio nocturno del edificio. Esperó, con el pecho jadeante, escuchando cualquier sonido. Un paso, una voz apagada, nada. El silencio era la respuesta más cruel. Era un muro, impenetrable y absoluto. Tomó el celular, con las manos temblando tanto que falló el patrón de desbloqueo 2 veces. La llamó. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces y cayó al buzón de voz. Su voz grabada, alegre e invitante, fue una tortura. «Hola, has llamado a Amanda. Deja tu mensaje». Llamó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada llamada no contestada era un martillo golpeando el último clavo del ataúd de su esperanza. Fue entonces cuando su cuerpo lo traicionó una vez más. La combinación del estrés extremo, el alcohol residual y el laxante, aún en su sistema, convergió en una nueva y violenta urgencia. Un cólico punzante dobló su cuerpo por la mitad. Se apoyó en la pared del pasillo, el sudor corriendo por su rostro. La necesidad de un baño se convirtió en lo único en su universo. La desesperación cambió de tono. Ya no se trataba solo de entrar en casa, se trataba de supervivencia fisiológica. Estaba encerrado fuera de su vida y, al mismo tiempo, prisionero de sus propias entrañas. La humillación era total. Miró las puertas de los vecinos. Golpear la puerta del señor Almeida, el jubilado del 402, o la de la familia joven del 404. La imagen de sí mismo, oliendo a sudor y enfermedad, rogando usar el baño de un vecino mientras su ropa estaba tirada en el jardín, era insoportable. La vergüenza lo paralizó más que el dolor.
No podía hacer eso. No podía darles ese espectáculo. Solo había una opción, un lugar donde el anonimato estuviera garantizado, donde nadie lo juzgara. El restaurante de la esquina, un lugar sencillo, familiar, que permanecía abierto hasta tarde. Con un gemido, se alejó de la puerta, abandonando la batalla por un instante, y corrió. Corrió torpemente por el pasillo, bajó las escaleras de emergencia porque no podía esperar al ascensor, y salió a la noche fría. La visión de su ropa en el césped lo golpeó de nuevo, esta vez bajo la luz amarillenta de la calle. Parecía aún más patético. Desvió la mirada y siguió corriendo, con el cuerpo en llamas y la mente en pedazos. Entró al restaurante como un fugitivo. El camarero, un hombre de mediana edad con rostro cansado, lo miró con una mezcla de alarma y asco. A Ricardo no le importó. Baño, jadeó, la palabra saliendo como un desgarro. Necesito el baño. El camarero señaló al fondo del salón sin decir una palabra. Ricardo atravesó el espacio, sintiendo las miradas de los pocos clientes restantes quemándole la espalda. Se encerró en la pequeña cabina. El alivio físico se mezcló con una ola abrumadora de autocompasión. Sentado allí, en el baño frío con olor a desinfectante barato de un restaurante de esquina, finalmente cayó en la cuenta. Esto no era un drama pasajero, no era una pelea que se resolvería con una disculpa y un ramo de flores. Era el fin. Amanda lo había borrado, excluido, la precisión, la velocidad, la brutalidad de todo aquello. No era la Amanda que él conocía, o tal vez nunca la había conocido de verdad. Había subestimado a la mujer con la que compartía la cama, la mujer que cargaba a su hijo. La veía como un puerto seguro, una certeza. Nunca se le ocurrió que los puertos también pueden ser dragados y abandonados. En medio de su colapso, el celular vibró en su bolsillo. Con las manos aún temblorosas, lo tomó. Era un mensaje de ella. Su corazón dio un salto doloroso. Tal vez fuera una petición para hablar, una explicación. Abrió la notificación. Las palabras en la pantalla eran cortas, clínicas y más devastadoras que cualquier grito o acusación. Espero que el show haya sido todo lo que soñaste. Mientras tú cumplías tu sueño, yo me mudé. No quiero nada más contigo. Disfruta tu nueva vida con Carol. En cuanto a nuestro hijo, solo tendrás contacto a través de la justicia. Y no lo olvides. Tus responsabilidades financieras como padre comienzan a partir de hoy. Mi abogado se pondrá en contacto. Las palabras no formaban un párrafo. Eran sentencias cortas, cada una un golpe. No había emoción, no había rabia. Era un comunicado, un memorando de despido de su propia vida. Leyó el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las letras bailaban en su visión borrosa. El sonido en sus oídos se transformó en un zumbido agudo. No lloró. El choque era tan profundo que secó sus lágrimas antes de que pudieran formarse. Solo se quedó allí, mirando la pantalla, el olor del baño mezclado con el hedor de su propio fracaso. El mensaje era una obra maestra de crueldad calculada. Mencionó el show, el sueño de él, transformándolo en un arma. Mencionó a Carol, validando la traición que él ni siquiera llegó a consumar de hecho, pero que ya había cometido en intención. Habló del hijo, transformando la paternidad en una obligación legal, no en un lazo de amor. Y el golpe final. El abogado. La palabra que levantaba un muro de burocracia y hostilidad entre ellos. Estaba solo, completamente e irrevocablemente solo. El hombre que horas antes se sentía el rey del mundo, ahora estaba reducido a un guiñapo humano, escondido en el baño de un restaurante,
con un celular en la mano que contenía la sentencia de muerte de su familia. Intentó llamarla, movido por un pánico ciego. La llamada fue rechazada instantáneamente. Bloqueado. Estaba completamente aislado. La puerta de su antigua vida no solo estaba cerrada con llave, había desaparecido. El tiempo perdió el sentido dentro de aquella cabina de baño. Ricardo permaneció sentado, con el celular aún en la mano, la pantalla oscura reflejando su rostro pálido y vacío. El zumbido en sus oídos había disminuido, reemplazado por el latido sordo de su propio corazón. Cada pulsación era un recordatorio de que aún estaba vivo, aunque se sentía hueco por dentro. La humillación física había pasado, dejando atrás solo una debilidad profunda en sus miembros y un frío que no venía de la temperatura del ambiente. Era un frío interno que comenzaba en el estómago y se irradiaba hacia los dedos de las manos y de los pies. Finalmente se levantó, con las piernas inestables. Se miró en el espejo agrietado sobre el lavabo. El hombre que lo miraba era un extraño, los ojos rojos y hundidos, la piel con un brillo aceitoso de sudor y estrés, la camiseta de la banda arrugada y manchada. La imagen del fan adolescente eufórico de la mañana parecía una broma cruel. Se echó agua fría en la cara. El choque del líquido lo ayudó a anclarse mínimamente en la realidad. Necesitaba salir de allí, necesitaba pensar. ¿Pero pensar en qué? Cada camino que su mente intentaba trazar llevaba a un muro: casa, abogado, hijo, justicia. Las palabras del mensaje de Amanda eran como centinelas vigilando las ruinas de su vida. Salió del baño y caminó de regreso por el salón del restaurante. El lugar estaba casi vacío ahora. El camarero que lo vio entrar estaba limpiando una mesa y desvió la mirada, con una mezcla de lástima y repulsa en su rostro. Ricardo no quería lástima. Quería que el suelo se abriera y lo tragara. Al salir a la calle, el aire frío de la noche fue una bofetada en el rostro. Se detuvo en la acera, sin saber a dónde ir. ¿Volver al edificio? ¿Para qué? ¿Para enfrentar la puerta cerrada y la pila de sus ropas como un monumento a su estupidez? La idea era insoportable. ¿Llamar a sus padres? ¿Qué les diría? Creo que mi matrimonio terminó, mamá, porque fui a un concierto de rock con mi ex. La vergüenza lo asfixió. ¿Llamar a amigos? La noticia se extendería como el fuego. Él sería el tema, el idiota, el traidor que fue atrapado. ¿Y Carol? ¿Llamar a Carol? La imagen del beso frustrado en el estacionamiento volvió a su mente. Ella no era una solución. Ella era parte del veneno. Estaba completamente solo, una isla de desastre en medio de la ciudad dormida. El instinto lo guió. Empezó a caminar, sin rumbo, solo poniendo un pie delante del otro. Las calles estaban desiertas, los escaparates de las tiendas oscuros. Cada paso era pesado, como si estuviera caminando en el fondo del mar. Pasó junto a parejas que salían de bares, riendo de la mano. Cada risa era una puñalada. Vio las ventanas iluminadas de los apartamentos, vislumbres de vidas normales, de familias viendo televisión, de personas preparándose para dormir en sus camas calientes. Vidas que él tenía y que tiró a la basura por... ¿Por qué? Por la emoción barata de sentirse deseado por otra persona. Por la nostalgia de una banda. La insignificancia del motivo hacía que la consecuencia fuera aún más abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, se vio de vuelta frente a su edificio. La atracción por el epicentro del desastre era irresistible. Necesitaba verlo de nuevo, confirmar que no era una pesadilla. Y allí estaba. La pila de ropa,
ahora húmeda por el rocío de la noche, parecía aún más desolada. Y entonces notó algo nuevo. La luz del apartamento de un vecino, el del señor Almeida, estaba encendida y la cortina no estaba totalmente cerrada. Desde la ventana, la figura anciana lo observaba. No había curiosidad en la mirada del viejo caballero. Había solo un juicio silencioso y severo. Ricardo sintió que el rostro le quemaba. No solo estaba humillado ante sí mismo, era un espectáculo público. La noticia ya había empezado a correr, el chisme, el escándalo. La puerta del edificio se abrió y una pareja de residentes que conocía de vista del apartamento del piso de arriba salió a pasear al perro. Lo vieron parado allí, miraron la pila de ropa y luego lo miraron de nuevo a él. La mujer le susurró algo a su marido y aceleraron el paso, cruzando la calle para evitarlo. El rechazo fue tan rápido, tan instintivo, que lo dejó sin aire. Ya no era un residente. Era un paria, un problema a evitar. La desesperación dio paso a una nueva ola de pánico. Necesitaba un lugar a donde ir, un lugar donde esconderse. Tomó el celular de nuevo y, con el último rastro de esperanza, llamó al único número que le quedaba. Carol. Ella respondió al tercer timbre, con voz soñolienta e irritada. Ricardo, ¿qué quieres? Son las 2 de la mañana. Su voz, que horas antes parecía prometer una fantasía de juventud, ahora era solo áspera e inconveniente. Carol, yo necesito ayuda, logró decir con la voz entrecortada. Amanda me echó de casa. Cambió las cerraduras, tiró mi ropa a la calle. No tengo a dónde ir. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio largo y pesado. Ricardo casi podía oírla procesando la información, calculando lo que eso significaba para ella. ¿Qué? Dijo ella finalmente. El tono no era de choque o preocupación, sino de fastidio. Estás bromeando conmigo. No estoy bromeando, Carol. Estoy en la calle. Literalmente. ¿Puedo ir para allá? ¿Solo por hoy? La súplica en su propia voz le dio asco. El silencio volvió, aún más largo esta vez. Ricardo, escucha, dijo ella, con voz ahora fría y distante. Lo que pasó entre tú y tu esposa es problema de ustedes. Yo no quiero meterme en eso. La noche de hoy fue un error. Pensé que sería divertido, un recuerdo. No pensé que ibas a explotar tu vida por eso. No soy un centro de rehabilitación para matrimonios fallidos. No me llames más. Y colgó. El bip, bip, bip del teléfono en su oído fue el sonido final de la puerta cerrándose en su cara. La fantasía de Carol, la mujer libre y moderna, se desmoronó para revelar la verdad. Ella quería la emoción de la caza, no la responsabilidad de la presa capturada. Quería el coqueteo, no al hombre roto que venía con él. Había sido usado y desechado por dos mujeres en la misma noche. Una, con una precisión quirúrgica y devastadora. La otra, con una indiferencia casual y egoísta, se quedó parado en la acera, con el celular mudo en la mano, el mundo girando lentamente a su alrededor. El fondo del pozo no era un lugar, era un sentimiento. Era la comprensión de que no había nadie a quien llamar, ningún lugar a donde ir, ninguna mano que sostener. Era la percepción de que todos los puentes que él no había quemado, Amanda los había dinamitado por él. Era un ejército de un solo hombre, derrotado en su propio campo de batalla. Sin tener a dónde ir, caminó hasta la pila de ropa. Se agachó y empezó a hurgar en sus pertenencias, como un recolector de basura, revolviendo los restos de una vida que una vez fue suya.
Encontró la cartera que se había caído del bolsillo de un abrigo. La abrió. Dinero. Tarjetas de crédito. Al menos no estaba completamente desamparado. Podría ir a un hotel. La idea de una habitación de hotel anónima, limpia e impersonal, pareció el único refugio posible. Tomó algunas prendas, un abrigo para protegerse del frío, y empezó a caminar hacia la avenida principal, donde sabía que habría taxis. Mientras caminaba, dejando la mayor parte de su vida material atrás, tirada en el césped, sintió una última vibración en el bolsillo. Un nuevo mensaje. No era de Amanda, no era de Carol, era un número desconocido. Lo abrió, con el corazón vacío de cualquier expectativa. Era un video corto, de apenas 15 segundos. Pulsó play. La imagen era granulada, filmada desde un auto al otro lado de la calle. Lo mostraba a él, agachado, hurgando en sus propias ropas en el jardín, la figura patética de un hombre derrotado. Y entonces, una superposición de texto apareció en la pantalla, en letras grandes y rojas. Fin de la gira. La humillación final. Alguien estaba mirando. Alguien estaba documentando su caída y asegurándose de que él lo supiera. El video no era para el mundo. Era para él. Era la última vuelta del cuchillo, girando en la herida. Era la audiencia invisible, aplaudiendo el acto final de su tragedia personal. Se arrastró fuera del restaurante, con el cuerpo pesado y la mente en una nebulosa de choque y humillación. La calle, antes solo un camino a casa, ahora era un escenario. Y él era el único actor, iluminado por los postes de luz que parecían focos acusadores. Al acercarse al edificio, la escena completa se reveló con una claridad brutal. Ya no era solo una pila de ropa en el jardín, era un evento. La ventana del señor Almeida aún tenía una rendija de luz. Al otro lado de la calle, la silueta de alguien observaba tras una cortina. La pareja con el perro, que antes lo había evitado, ahora estaba parada en la esquina, hablando con otro residente y señalando discretamente en su dirección. No necesitaba oír los susurros para saber de qué hablaban. Era el chisme de la noche, el escándalo del condominio, el hombre que fue expulsado de casa por su esposa embarazada. La casa en sí estaba oscura, una fortaleza silenciosa e impenetrable. Cada ventana apagada era un grito de que ya no era bienvenido, de que la vida que existía allí dentro se había extinguido. El pánico dio paso a una negación desesperada. Tomó el celular, con los dedos grasientos por el sudor resbalando en la pantalla. La llamó 1, 2, 10 veces. Cada llamada iba directo al buzón de voz. La voz de ella grabada en un tiempo más feliz sonaba como un eco de un universo paralelo. Envió mensajes, un torrente de súplicas, rabia y confusión. Amanda, por el amor de Dios, respóndeme. ¿Qué hiciste? Podemos hablar. Piensa en nuestro hijo. Los mensajes fueron entregados, pero no leídos. Un solo tic gris al lado de cada globo. Un abismo digital abriéndose entre ellos. Fue allí, parado en el frío bajo la mirada juzgadora de los vecinos, donde la verdad lo golpeó, no como un rayo, sino como el hielo formándose lentamente en sus venas. Ella no estaba allí, no iba a responder, no iba a volver. Ya no tenía casa, no tenía familia, no tenía respeto. El show que tanto soñó, el sueño de su vida, había sido el prólogo de la peor pesadilla que pudiera imaginar. La ironía era tan abrumadora que sintió ganas de reír, un sonido seco y quebrado que murió en su garganta. Se alejó,
caminando como un autómata hacia un hotel barato que estaba a unas manzanas de distancia. La habitación era anónima, con olor a alfombra vieja y soledad. Se sentó en el borde de la cama, todavía con el abrigo puesto, y se quedó mirando la pared. Las horas se arrastraron. La noche dio paso a una madrugada gris y luego a una mañana pálida. No durmió, solo existió en aquel vacío, reviviendo cada decisión estúpida, cada palabra arrogante. Cerca de las 9 de la mañana, el celular vibró sobre la mesita de noche. Su corazón dio un salto doloroso. Era ella, un nuevo mensaje. Con manos temblorosas lo abrió, esperando un ultimátum, una explicación, cualquier cosa. El mensaje era corto, y cada palabra era un clavo en su ataúd. No te molestes en buscarme. Ahora quien decide todo es mi abogado. Fin de la gira. Fin del matrimonio. Fin de tu vida fácil. Pero la historia no terminó allí. La venganza de Amanda no era solo sobre una noche. Era sobre el futuro. En los meses que siguieron, Ricardo vivió el infierno burocrático que ella construyó para él. El abogado de ella fue implacable, usando las fotos, los mensajes y la propia confesión de Ricardo sobre su sueño como prueba de su comportamiento negligente y egoísta. Fue forzado a pagar una pensión que consumía la mayor parte de su salario. Su apartamento, que tanto amaba, tuvo que ser vendido para dividir los bienes, y terminó en un estudio alquilado al otro lado de la ciudad. En el trabajo, el escándalo lo marcó. La historia de cómo fue expulsado de casa se difundió y se convirtió en el tipo al que su esposa embarazada echó. La gente lo trataba con una cordialidad fría. Perdió la oportunidad de un ascenso. Carol, la ex, desapareció completamente de su vida, como si nunca hubiera existido. El día del nacimiento de su hijo llegó. Solo lo supo por una notificación formal del abogado. Tuvo derecho a ver al niño en el hospital por 1 hora, bajo la mirada atenta de Juliana, la hermana de Amanda. El bebé era pequeño, perfecto. Ricardo lo sostuvo y, por primera vez en meses, sintió algo más que autocompasión y rabia. Sintió una punzada de amor, pero era un amor manchado por la pérdida, un amor que ya nacía mutilado. Amanda no estaba en la habitación, se negó a verlo. Solo podía ver a su hijo a través de citas programadas en un centro de mediación familiar. Cada encuentro era una tortura cronometrada, un recordatorio de que no era un padre, sino un visitante. Pasó 1 año. Ricardo era una sombra del hombre que fue, más delgado, con ojeras permanentes y una mirada atormentada. Un día, al salir de su edificio, la vio. Amanda estaba al otro lado de la calle empujando el carrito del bebé. Estaba diferente. Había una fuerza en su postura, una calma en su rostro que nunca había visto antes. Ya no estaba pálida ni cansada, estaba radiante. A su lado, sosteniendo su mano, había un hombre. No era un novio nuevo. Ricardo lo reconoció de inmediato y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Era el abogado de ella, el mismo hombre implacable que había desmantelado su vida en los tribunales. No estaban en una reunión de negocios, se estaban riendo. El abogado tomó al bebé en brazos con la naturalidad de un padre. Y entonces, el toque final, el detalle que hizo que el universo de Ricardo implosionara. El abogado se inclinó y besó a Amanda. Un beso de amor, de intimidad, de compañerismo. Ricardo se quedó paralizado, el aire atrapado en los pulmones. La verdad lo golpeó con la fuerza de una explosión nuclear. La notificación en el celular.
La mudanza en 45 minutos. La cerradura cambiada. La ropa en el jardín. El mensaje final. El proceso legal despiadado. No fue un plan nacido del impulso de una mujer traicionada aquella noche. Fue una ejecución. Una estrategia fría, calculada y antigua. Él no había sido atrapado en una traición. Había sido atraído a una trampa. El show, la exnovia. Él no fue el protagonista de su propio sueño. Fue solo el peón desechable en el juego de ajedrez de otra persona. Amanda no lo dejó por lo de aquella noche. Aquella noche fue solo la excusa perfecta, la justificación moral que ella necesitaba para activar un plan que ya estaba en marcha. Ella quería salir del matrimonio, quería al abogado, y le dio a Ricardo la cuerda para que él mismo se ahorcara. La mujer que él veía como débil y dependiente era, en realidad, la mente más brillante y cruel que jamás había conocido. No perdió a su familia. La familia nunca fue realmente suya para empezar. Él era solo una pieza de transición. Y al verlos alejarse, una familia feliz y completa, finalmente entendió el verdadero significado de fin de la gira. El show de él había terminado, pero el de ella apenas estaba comenzando. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido este viaje? Si esta historia te atrapó y te hizo sentir cada giro, entonces tu suscripción al canal es nuestro mayor aplauso. Queremos construir una comunidad que aprecie las narrativas fuertes, que se emocione con nosotros. Así que, si eres uno de los nuestros, suscríbete y activa la campanita. Ahora, la pregunta que no puede faltar. De 0 a 10, ¿qué nota le das a la venganza de Amanda? Y al final de Ricardo, comenta aquí abajo. Un beso y hasta la próxima historia.